La ocultación se va a realizar con ayuda del fonendo, se va a hacer bilateral comparativo en el orden que se encuentra en la imagen y lo que buscamos es alteraciones del murmullo vesicular o ruidos agregados o superpuestos a la respiración del paciente. En los sonidos respiratorios normales tenemos el ruido laringotraqueal, que se encuentra a nivel de la tráquea, es por el paso del aire a través de estas vías y se encuentra tanto en la inspiración como en la expiración. Además, es de tonalidad elevada. También tenemos el murmullo vesicular, que se va a encontrar en todo el pulmón sano. Su origen va a ser por el desplegamiento de los alvéolos durante la inspiración. Se encuentra en toda la inspiración y un tercio de la expiración y es dulce, suave, aspirativo y musical. En los ruidos anormales tenemos primero la disminución o evolución del murmullo vesicular o silencio respiratorio. Este se va a dar en casos de interposición de un medio físico como es el neumotórax o el derrame pleural, en la obstrucción bronquial completa, el enfisema pulmonar y la disminución de la movilidad del tórax. También tenemos la respiración bronquial o soplo tubárico. Este es característico de los síndromes de condensación pulmonar. Es un sonido respiratorio de duración prolongada, áspero e intenso, con pausa o intervalo indefinido. En los ruidos agregados tenemos los ruidos continuos, que son por obstrucción de la vía respiratoria, que ocupan parte o en totalidad del ciclo respiratorio. Esto se escucha mejor a la expiración y serían el roncus, que es un sonido que parecido a los ronquidos, y la sibilancia, que son ruidos chillones. También tenemos los ruidos discontinuos, que serían los estertores. Estos son pequeños ruidos chasqueantes o burbujeantes que se dan en los pulmones. Se dan por dos causas. Primero, la formación de burbujas por el paso del aire a través de un líquido que va a estar acumulado en el árbol respiratorio, o también en caso de fibrosis pulmonar por la distensión de las vías aéreas colapsadas. Los estertores se van a dividir de pequeña, mediana o grande burbuja, dependiendo del sitio del árbol respiratorio donde se le acumuló el líquido. Tenemos los alveolares o de pequeñas burbujas, que son estertores finos con una tonalidad elevada, se escuchan al final de la expiración y no desaparecen con la tos. Los bronquiales o de medianas burbujas son de tonalidad más baja que los anteriores, son más frecuentes, se escuchan a la mitad de la inspiración y son poco influenciados por la tos. Los estertores traqueobronquiales o de grandes burbujas son más gruesos, de tonalidad baja, se escuchan al comienzo de la inspiración y desaparecen después de toser con fuerza. Y los de la fibrosis pulmonar son una tonalidad elevada y más fuerte que los alveolares. Por último tenemos el frote pleural, que es un sonido originado por el roce de las hojas de la pleura inflamada. Este es un ruido raspante y es percibido en los dos tiempos de respiración. No se modifica con la tos y se escucha mejor en la parte posterolateral de las bases pulmonares. Al hacer la ocultación de la voz encontramos la broncofonía, que es el aumento de la resonancia vocal, la pectoriloquia, que es una percepción de la voz superficial, y la pectoriloquia áfona, que es la misma percepción de la voz, pero mientras el paciente susurra.